Hola chicos de cuarto grado, qué gusto trabajar con ustedes esta semana. Vamos a iniciar nuestra segunda unidad y lo vamos a hacer con un tema bastante importante y un tema que ustedes también ya han trabajado con respecto a lo que es la materia. En este caso iniciamos el trabajo analizando el módulo de trabajo en donde se nos ha colocado cierta información. Ustedes saben que la materia, chicos, es todo aquello que nos rodea, todo aquello que conforma los cuerpos que están a nuestro alrededor. Puede ser de diferentes colores, formas, tamaños, ¿no? Lo importante es que todo cuerpo que existe, que podemos ver o mirar, perdón, ver, oír, probar, escuchar, tiene materia, ¿sí? Al menos que cumpla con alguna de estas cualidades, es decir, que pueda ser percibido por lo menos por un sentido, diremos que es materia. Por ejemplo, el caso más típico y común es el aire. El aire nos rodea. Bien, el aire está formado por materia, sí, a pesar de que no lo podemos observar, no lo podemos oler, sí lo podemos palpar y en algunas ocasiones podemos hasta escucharlo cuando pasa a mucha velocidad y silba. Entonces, simplemente por el hecho de que podamos nosotros percibirlo, palparlo, nosotros diremos que el aire tiene materia, ¿no? Entonces, con que un solo sentido sea estimulado por algún tipo de materia, diremos de que es o que contiene materia. Además que el aire ocupa un lugar en el espacio. Muy bien, cuando hablamos de materia, chicos, también debemos hablar de sus tres estados fundamentales, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido, líquido y gaseoso son sus estados fundamentales. Eso no quiere decir de que solamente estos tres estados existan. Existen estados intermedios. Por ejemplo, el estado gel, que es intermedio entre el líquido y el sólido. Si analizamos el estado sólido, vamos a ver que en este estado las moléculas están muy juntas, muy unidas, totalmente pegadas. Esto nos hace percibir a un objeto de manera sólida, duro. Si yo cambio el objeto de un lugar a otro, este no va a cambiar ni de forma ni de volumen. Yo tengo un lápiz, lo meto en mi cartuchera, al momento que lo saco, sigue teniendo la misma forma y el mismo volumen, porque los sólidos es difícil hacerlos cambiar de forma, ¿no? Por su misma condición conservan su forma y su volumen, lo que no pasa en los líquidos. En un líquido, ¿no? Sus moléculas están un poco separadas. Al estar un poquito separadas, tienen la probabilidad de desplazarse, de moverse. Por tanto, los líquidos, chicos, conservan su volumen, pero no conservan su forma. Los líquidos se adaptan al recipiente que lo contiene. Si yo tengo un vaso con agua, el agua toma la forma del vaso. Si yo paso ese vaso a una copa, el agua tomará la forma de la copa, ¿no? Ahora, en el estado gaseoso, en el estado líquido se conserva el volumen más no la forma. En el estado gaseoso es totalmente distinto a los dos estados anteriores, ya que los gases tienen las moléculas bastante separadas, por tanto no conservan ni forma ni volumen. Es muy difícil atraparlos en un solo lugar, pero también es muy fácil comprimirlos, es decir, hacer que una buena cantidad de gases puedan estar en un pequeño espacio. ¿Listo? Esto es de manera general, porque esto ya lo conocen ustedes, como para recordar el tema de los estados de la materia. Muy bien, la materia en nuestra naturaleza, chicos, no está de la misma forma, sino va cambiando. El caso más común es el caso del agua. El agua no siempre está en el mismo estado, sino que va a ir cambiando de acuerdo a, en este caso, el calor va a ir modificándose y va a ir pasando de un estado a otro. Por ejemplo, si yo tengo un líquido, en este caso el agua del mar, y lo someto a la acción del calor, ¿qué es lo que va a suceder con el líquido? Se va a evaporar. Al evaporarse, el agua, en este caso, de estar en el estado líquido, va a pasar a un estado gaseoso. Ahora,
Ahí se tiene que quedar, no necesariamente. También puede haber un proceso inverso. De estar en estado gaseoso se puede enfriar, como el que pasa, el proceso que pasa en las nubes. Al enfriarse, el agua va a regresar al estado líquido. Este proceso se denomina condensación. Entonces, aumento de temperatura, el agua o cualquier líquido se evapora y al disminuir la temperatura del estado gaseoso al estado líquido, en este caso, esta materia se condensa. Lo mismo sucede para el cambio entre otros estados. Por ejemplo, si yo tengo un líquido y deseo que se vuelva sólido, por ejemplo, en el agua. Tengo un vaso con agua y quiero que se convierta en hielo. Lo que yo tengo que hacer es disminuir la temperatura. Si yo quiero hielo, ¿yo qué es lo que hago? Cojo mi vasito con agua y lo pongo al refrigerador. El refrigerador tiene menos temperatura que el ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a hacer que el agua se vuelva sólida, es decir, se solidifique. Posiblemente llegue a los 0 grados para que el agua pueda convertirse en hielo. Y de igual manera, nosotros vamos a observar, chicos, de que si tengo un cuerpo en estado sólido, yo voy a poder regresarlo al cuerpo en estado líquido por un proceso llamado fusión o también fundición. Por ejemplo, si yo tengo una barra de metal o una barra de oro y quiero que se vuelva líquido, yo voy a tener que meterlo a un horno a mucha temperatura y en este caso el metal sólido se va a fundir, se va a fusionar y se va a convertir el metal en estado líquido y yo voy a poder darle la forma que yo deseo. Finalmente, chicos, aquí vamos a analizar otro proceso. Este es un poco más complejo y es un proceso más largo. Tenemos el cambio del estado sólido al estado gaseoso y del estado gaseoso al estado sólido. En este caso, el paso del estado sólido al gas se denomina sublimación, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias como la naftalina que estando en estado sólido, una bolita de naftalina, al contacto con el aire, inmediatamente va a pasar a convertirse en gas sin necesidad de que se derrita y se vuelva líquido. Como les dije, estos procesos son procesos solamente de algunas sustancias y es un poco extraño. Lo mismo, por ejemplo, sucede de algunos gases que al enfriarse se cristalizan o se vuelven cristales. Entonces, la materia, como repito, no está en la naturaleza de manera definitiva, sino que por presencia de alguna forma de energía, en este caso el calor, puede ir cambiando. Esto nos beneficia, ¿por qué? Porque permite muchos de los procesos que existen en la naturaleza. Especialmente, por ejemplo, el ciclo del agua o el ciclo de algunas sustancias que son indispensables para la vida. ¿Sí, chicos? Muy bien. Continuamos la explicación de la información que está en el módulo. Vamos a hablar acerca del átomo. Ustedes saben que la materia se puede ir subdividiendo. De un cuerpo yo puedo partirla en porciones y cada una de forma mecánica y cada una de esas porciones se denominan partículas. Bien, esas partículas yo puedo seguir dividiéndolas hasta el punto en donde yo ya no pueda dividir más y tenga que utilizar reacciones químicas para poder dividirlas, voy a conseguir las moléculas. Esas moléculas se van a poder seguir subdividiendo hasta llegar al átomo. Y el átomo es la parte más chiquitita de la materia y de muchísima importancia, ¿no? Por ello es que nosotros vamos a tener acá un punto aparte para poder hacer el análisis del átomo. Si bien es cierto, el átomo no se conoce exactamente cómo es la forma, qué forma tiene, los científicos han propuesto diferentes modelos que por supuesto conforme a los descubrimientos que han ido sucediendo ha ido cambiando. Al cambiar, chicos, se han ido proponiendo diferentes modelos atómicos. En este caso, el modelo que estamos observando aquí es el último modelo.
el modelo actual. Un átomo tiene dos partes, la parte central de carga positiva llamada núcleo y la parte externa de carga negativa llamada nube o corteza electrónica. En el núcleo, chicos, vamos a encontrar a su vez dos partículas subatómicas. A los protones, que se simboliza con una P y un signo más, debido a que tienen carga positiva, y a los neutrones, que se simboliza con una N y un 0, debido a que no tienen carga. Ahora, al existir protones y neutrones, este núcleo va a tener carga positiva por la presencia de los protones. Lo que no sucede en la nube o corteza electrónica. En la nube o corteza electrónica vamos a encontrar a los electrones girando en su órbita a muchísima velocidad. Estos electrones se simbolizan con una E minúscula y un signo menos. Al girar a muchísima velocidad, van a generar un tipo de energía que se llama energía eléctrica. Y estos electrones, chicos, tienen carga negativa, como lo dice aquí. Entonces, recordemos que en toda sustancia tienen que las cargas estar iguales, carga positiva y carga negativa, ¿no? En este caso, la carga positiva estaría en el núcleo y la carga negativa estaría en la nube o corteza electrónica. Profesora, ¿existen otras subpartículas? Sí, los científicos han ido descubriendo la presencia de otras subpartículas, sino que nosotros esta vez vamos a estudiar estas tres subpartículas únicamente con la finalidad de que ustedes refuercen sus conocimientos, ¿no? Ahora, por último, aquí se les ha puesto un punto aparte para que ustedes puedan distinguir algunas características de las moléculas. Ojo, los átomos están dentro de las moléculas. Existen varios átomos. Por ejemplo, si yo quiero formar una molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, yo voy a poder unir estas sustancias. Todas las sustancias que existen en la naturaleza, niños, están formados por átomos. Los átomos se van uniendo y al unirse van a formar las moléculas, chicos. ¿Sí? Miren, acá claramente, ¿cuántos átomos vemos aquí? Aquí vemos 3 átomos, uno de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Todo esto para formar una molécula de agua. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La mayoría de los átomos en la naturaleza se encuentran formados por moléculas. Miren, una gota de agua, que se supone que tiene cientos de moléculas, va a estar formado por un aproximado de 3.000 billones de moléculas. Entonces, de allí nosotros nos damos idea de cuán pequeñas son las moléculas y cuán pequeño o más pequeño es el átomo, ¿no? Tan pequeño que nosotros no podemos observarlo a simple vista. De esta manera, chicos, estamos dándole fin a lo que es el análisis de la información en el módulo. Recuerda que tú puedes complementar tu información investigando, utilizando libros, videos o alguna página segura de internet. En este momento vamos a analizar la ficha de trabajo. En la ficha de trabajo de esta semana tienes que en primer lugar ponerme una definición de lo que es materia. La definición es personal, con tus propias palabras. Luego se te solicita que plantees ejemplos de tipos de materia. Materia orgánica, aquella que conforma a todos los organismos vivos, y la materia inorgánica, aquella que conforma a los organismos inertes. ¿Sí? Acá vas a colocar los ejemplos. Luego viene un dibujo para que tú puedas dibujar las moléculas como están dispuestas en un cuerpo sólido, en un cuerpo líquido o en un cuerpo gaseoso. Finalmente, chicos, en la segunda parte de nuestra ficha vamos a encontrar un esquema en donde vamos a ubicar cada uno de los cambios de estado de la materia. Para finalmente, chicos, trabajar con el esquema del átomo, colocar sus partes y sus subpartículas atómicas y completar este cuadrito de aquí.
Una vez que tú concluyes, debes mandar tu trabajo a la plataforma virtual. Entonces, chicos, hasta ahí estamos culminando nuestra actividad esta semana. Nos estamos viendo.